Hola a todos, pensemos en esto. ¿Y si el mundo moderno, el capitalismo, incluso nuestra idea de raza funcionaran sobre una especie de sistema operativo oculto? Uno que se instaló hace 500 años y que, ojo, sigue activo a día de hoy. Bueno, pues esta es la provocadora teoría del sociólogo Aníbal Quijano, y es de lo que vamos a hablar aquí. Vale, para empezar hay que hacerse una pregunta clave. ¿Dónde empieza de verdad todo esto que llamamos modernidad? Si nos paramos a pensar en lo que hemos aprendido, lo que nos han contado, seguramente nos vengan a la mente imágenes muy concretas, ¿verdad? Un relato que casi siempre empieza y acaba en Europa. Claro, lo normal es pensar en el Renacimiento, la Ilustración, todo ese foco en Europa. Pero aquí es donde Quijano, digamos que, le da la vuelta al tablero. Nos dice, olvidaos de eso por un momento. Él propone que el verdadero punto de inflexión, el momento cero, no fue una idea brillante en una biblioteca europea, sino un acontecimiento muy específico, 1492, la conquista de América. Y según él, ese momento no fue solo un encuentro de dos mundos, no, fue la creación desde cero de una estructura de poder global totalmente nueva. Exacto. Es que, para Quijano, América no es simplemente un continente que se descubre. No, fue el laboratorio, el lugar donde se diseñó y se puso en marcha este nuevo orden mundial. Sostiene que la conquista fue literalmente el evento fundacional de nuestro sistema global, vamos, como el Big Bang de la modernidad. Y aquí llegamos al corazón de su idea, el concepto de colonialidad del poder. Y ojo, esto es súper importante. No es lo mismo que colonialismo. A ver, el colonialismo es lo que nos imaginamos todos, la administración directa, los virreyes, las banderas, eso se acabó más o menos. Pero la colonialidad, eso es otra cosa. Es la lógica de poder, es la estructura mental, ese sistema operativo del que hablábamos. Y esa estructura, según Quijano, ha sobrevivido, sigue funcionando mucho después de que se arriaran las banderas. Vale, ¿y cómo funciona exactamente esta colonialidad? Quijano lo explica a través de dos pilares. Dos ideas clave que nacieron juntas, a la vez, y que se necesitan la una a la otra para que todo el tinglado se sostenga. Vamos a ver el primero. Y este primer pilar es probablemente la idea más potente de todo su planteamiento. Lo que Quijano dice es que la raza, entendida como una forma de clasificar a la gente por su biología, no es algo que se descubriera, no, es algo que se inventó, así de claro. Una categoría mental creada de la nada con un objetivo muy específico. Pensemos un momento en lo que esto significa, porque es radical. A ver, claro que antes de 1492 había imperios, conquistas, y la gente veía que otros tenían un aspecto físico diferente, faltaría más. Pero la idea de raza, esa noción de coger a toda la humanidad y meterla en cajitas jerárquicas, supuestamente biológicas a escala global, eso, según este análisis, simplemente no existía antes. Es un invento que nace justo ahí, con la conquista de América. El propio Quijano, de hecho, lo dice sin rodeos. Su frase es, la idea de raza es literalmente un invento. No fue un hallazgo científico ni nada parecido, fue una herramienta de poder pura y dura. Una forma de ponerle nombre y justificación a la dominación que se estaba imponiendo. ¿Y cómo se puso esto en práctica? Pues muy sencillo. Se borraron de un plumazo identidades riquísimas y súper complejas. Pensemos en aztecas, mayas, incas, yorubas. Y se sustituyeron por etiquetas raciales, muy simples, muy amplias y sobre todo subordinadas. Indio, negro. Y a la vez, ¿qué hicieron los conquistadores? Crearse para ellos mismos una nueva identidad, la superior. Blanco o europeo. Y de repente, ¡zas!, una jerarquía totalmente artificial se empieza a presentar como si fuera el orden natural y biológico de las cosas. Pero bueno, la invención de la raza era solo la mitad del puzzle. Este primer pilar está totalmente conectado, es inseparable del segundo, la creación de una nueva estructura económica global. Y aquí, la visión de Quijano sobre el capitalismo es también muy particular. No habla solo de salarios y fábricas, va mucho más allá. Aquí está la clave. El capitalismo que nace en América, según esta visión, no es un sistema que llega y borra lo que había antes, todo lo contrario. Fue un sistema súper flexible, una especie de agujero negro que lo absorbió y lo reconfiguró todo. La esclavitud, la servidumbre, el trabajo comunal, todas las formas de trabajo que existían fueron absorbidas y puestas a trabajar para un único fin, producir para el mercado mundial. Y aquí es donde los dos pilares, la raza y el capitalismo, se unen perfectamente. Esta nueva maquinaria económica no era daltónica, ni mucho menos. De hecho, se construyó directamente sobre esa jerarquía racial que se acababa de inventar. A cada raza se le asignó, de forma sistemática, un tipo de trabajo. Para los blancos, el salario y el comercio. Para los indios, la servidumbre. Para los negros, la esclavitud. Y así, lo que era una división hecha por la fuerza, de repente empezó a parecer una división natural del trabajo. Bien,
Hasta ahora hemos visto la estructura, ¿no? La parte social, la parte económica, pero un sistema de poder tan gigantesco no se mantiene solo a base de fuerza, necesita algo más. Necesita meterse en la cabeza de la gente, cambiar la forma en la que se ve el mundo. Así que, ¿qué pasó con el conocimiento, con la cultura? Pues la consecuencia fue el nacimiento de lo que Quijano llama eurocentrismo. Y cuidado aquí, porque no se refiere simplemente a un prejuicio o a pensar que Europa es mejor. No, es algo mucho más profundo. Es toda una perspectiva de conocimiento, una manera de mirar y entender la realidad que se impuso como la única válida, la única universal. Lo que hizo esta nueva perspectiva fue básicamente reescribir la historia del mundo entero. De repente, Europa no era una civilización más entre muchas, no, se colocó a sí misma como la culminación de la historia de la humanidad, y en este nuevo guión, todas las demás culturas se quedaron, pues como congeladas en el tiempo, se convirtieron en el pasado de Europa, se les negó la contemporaneidad y un futuro propio. Su único destino posible era intentar convertirse en una copia del modelo europeo. Y para que esta idea calara se creó un lenguaje muy potente, un lenguaje de opuestos, de dualismos. Europa se asoció con la razón, la ciencia, lo civilizado, y todo lo demás, por descarte, era lo irracional, el mito, lo primitivo. Y esto no eran simples adjetivos, claro, eran la justificación intelectual perfecta para la dominación. Porque claro, si unos son los racionales y los otros los primitivos, la relación de poder casi parece lógica, incluso necesaria. Vale, todo esto puede sonar muy teórico, muy abstracto. Pero Quijano usa todo este entramado para explicar un problema muy real y que ha durado siglos. ¿Por qué después de las guerras de independencia a los países de América Latina les costó tantísimo construir estados-nación que fueran estables y democráticos? Y aquí está la gran paradoja que él señala. América Latina consigue su independencia política, sí. Se crean nuevas repúblicas, con sus banderas, sus himnos, sus constituciones, todo en orden. Pero la colonialidad del poder, o sea, esa jerarquía social basada en la raza, se quedó exactamente igual. Dicho de otro modo, se cambiaron los administradores del sistema, pero nadie desinstaló el sistema operativo. La respuesta que da Quijano a esto es de una lógica aplastante. A ver, la idea de nación necesita un proyecto en común, un nosotros. Pero ¿cómo demonios vas a construir un nosotros si una élite muy pequeña, que además se sentía europea, basaba todo su poder y su riqueza precisamente en explotar y excluir a la inmensa mayoría de la gente? Para esa élite, la democracia no era un sueño al calzar, era una amenaza mortal para sus privilegios. Y esto nos lleva a lo que él llama dependencia histórico-estructural. Y este punto es fundamental para entenderlo. La dependencia no es solo que un país fuerte domine a uno débil. No, es que la propia élite de ese país supuestamente independiente ya piensa y actúa como un socio pequeño de las grandes potencias. ¿Por qué? Porque sus intereses, que son mantener esa jerarquía racial interna, están perfectamente alineados con los de esas potencias. Al final, es que comparten el mismo sistema operativo. Y con todo esto, llegamos a la reflexión final. Si aceptamos la premisa de Quijano, si aceptamos que este sistema operativo de la colonialidad, creado hace 5 siglos, sigue ahí, corriendo en segundo plano, dando forma a nuestras economías, a la política, incluso a cómo nos vemos, la pregunta final es inevitable y es enorme. ¿Qué haría falta para desinstalarlo? ¿Qué significa de verdad hoy en día descolonizar?